Leemos el cuento Nadie es más grande que su sombra, de Gustavo Roldán, del libro Como si el ruido pudiera molestar. El jaguar sí que es bicho peligroso, don Sapo? ¿Peligroso el jaguar? No me hagas reír, amigo Piojo, las veces que este sapo habrá peleado con jaguares, pero son muy rápidos para el ataque. Eso es cierto, y no va a ser este sapo el que desmienta la rapidez del jaguar. Pero peligroso. Los que sabían ser peligrosos eran los dragones. ¿Qué hacían, don Sapo? De todo, pero lo que más les gustaba era tener prisionera una princesa en un castillo. Eso dicen los cuentos. Claro, se ve que las princesas debían ser medio pavotas, porque siempre alguna andaba prisionera de un dragón. ¿Usted los conoció? ¿Eran muy grandes? ¿Se imaginan 3 tigres uno arriba del otro? ¡Qué barbaridad! Así eran de grandes. No, así era la boca. Imagínense el resto. Y la boca era de ese tamaño cuando estaban silbando. Si los hubiera visto cuando bostezaban, con decirles que cuando bostezaban se volvían más peligrosos todavía. Pero don Sapo, dijo el ñandú, cuando un bicho está bostezando nunca es peligroso. No, déjeme que le cuente. Era una siesta muy linda y un grupo de tigres iba corriendo una carrera. 18 eran los tigres, si no los conté mal. Uno gritó, el que llega al fondo de esa cueva gana, y se metieron todos corriendo. Era una cueva muy honda. ¿Qué iba a ser una cueva? Era un dragón que estaba bostezando. «Añamembú», dijo el Piojo desde la cabeza del ñandú. Este asunto de los dragones me está entusiasmando. Me gustaría jugarle una carrera a un dragón, porque ese sí que habría sido un bicho rápido. Ni falta le hacía. ¿Para qué iba a ser rápido? Y digo yo, para correr al enemigo. No, mi hijo, el dragón no tenía enemigos. Entonces era un bicho buenito. No, no tenía enemigos porque los comía a todos. Bueno, pero si no eran rápidos cualquiera podía escapar. No tan fácil porque largaban unas llamaradas de más de 100 metros de largo. Largar ese fuego sí que eran rápidos y por donde pasaban rompían todo, pisaban el monte, volteaban los árboles, ni los quebrachos le resistían un pisotón, con decirles que le llamaban los ingleses. ¿Los ingleses? ¿Qué es eso, don Sapo? Otros bichos que eran peor que los dragones para romper árboles. Aquí había quebrachos por millones hasta que pasaron los ingleses. ¿Eran parecidos a los dragones? Igual pero distintos. Eso le cuento otro día cuando les cuente historias de los bichos de dos patas. ¿Y qué pasó con los dragones? Ahí estábamos los sapos, que no íbamos a dejar que esos dragones anduvieran atropellando. ¿No era demasiado peligroso? Un poco sí, pero las ideas hay que pelearlas, y los sapos somos bichos de pelea. Pero eran muy grandes y muy malos. Sí, malos sí, pero no sé si tanto como un sapo cuando se enoja. Y esa vez yo me enojé mucho. Sí, don Sapo, miren que eran muy fuertes y con esas llamaradas. Va, nadie es más grande que su sombra. La cuestión era descubrirles algún punto débil y este sapo lo encontró enseguida. Eran muy soberbios. ¿Qué quiere decir eso, don Sapo? Quiere decir que como eran muy fuertes, estaban seguros de que los demás eran tontos y de que el mundo estaba bien hecho así para que ellos tuviesen todo el poder. Pero eso es ser bastante pavote, don Sapo. Eso, mijo, eso fue lo que descubrió este sapo. Eran soberbios y pavotes. Había que correrlos para ese lado. ¿Y usted fue y les peleó a todos juntos? No, chamigo, este sapo será valiente pero no tonto. Eran muchos esos dragones. Si hubieran sido unos pocos, claro, les peleaba, pero eran más de 1000. ¿Pero podían pelearles de uno en uno? Eso fue lo que pensé.
porque un dragón contra un sapo. Pobre dragón, pero me puse a sacar cálculos. ¿Qué cálculos, don Sapo? Un cálculo fácil. Cada pelea iba a durar un día entero. Si tenía que pelear con más de 1000, iba a pasar 3 años matando dragones, y eso era demasiado tiempo. Había que encontrar otra solución. ¿La encontró, don Sapo? La encontré. Los soberbios no conocen sus límites y entonces se equivocan. ¿Y qué hizo? Fui y los desafié todos juntos a correr una carrera hasta un árbol muy alto que se veían a lo lejos. Pero don Sapo, los dragones le podían ganar una carrera. Claro que podían ganarme, pero en medio había una trampita. El árbol era muy alto, del otro lado del río, y esa vez el Bermejo estaba crecido y enojado a más no poder. ¿Cuál era la trampa? Que los dragones no sabían nadar, y como no sabían nadar pensaban que nadie sabía nadar, y aceptaron la apuesta, claro, y ahí nomás empezamos a correr. Lo que me asustó un poco fue el ruido. ¿Se imaginan el ruido que hacen 1000 dragones corriendo? La flauta. ¿Y qué pasó? Corrimos y yo sentía que el tropel de dragones que me pisaba los talones. Casi conozco el miedo esa vez, pero llegué a la orilla del río y ni les cuento el salto que pegué para zambullirme. ¿Y los dragones? No le digo que eran pavotes. El que iba primero gritó: ¡atrás del sapo! Y se tiraron todos de cabeza. Nunca más se los vio por estos pagos. ¿Y usted, don Sapo, qué hizo? ¿Qué iba a hacer? Terminé de cruzar el río y me fui a los saltos hasta el árbol alto, porque la apuesta era hasta ahí. Nadie va a andar diciendo que este sapo deja las cosas a medio hacer.